Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Más de 5.000 camas de terapia ocupadas en todo el país, récord de fallecidos, más de 700, récord de contagiados, más de 35.000. Y entonces uno tiene que ir para atrás y pensar en el DNU presidencial, que fue cuestionado políticamente y que tuvo la determinación del máximo tribunal judicial de la Argentina, donde ellos, diciendo de que no eran médicos, estaban determinando que las clases presenciales podían realizarse porque no había alcance de un DNU presidencial que pretendía preservar la salud ante la información de todos los médicos que lo estaban aconsejando para decir lo que podía pasar, que está pasando. En una palabra, el DNU que había hecho Fernández, este tiempo y este momento le da la razón y no se la da a la Corte Suprema de Justicia. Y como no hay un tribunal superior a eso, salvo que el Senado fuera un juicio político, uno se debería preguntar si estos señores que determinaron por Zoom, porque tenían miedo al contagio de hacerlo presencial, que sí podían ir a la escuela, los niños, los padres y los adolescentes, y además los maestros y el personal de las escuelas, ¿por qué no hicieron la reunión presencial? Porque ellos, todos mayores, sabían que estaban en zona de riesgo y sabían que debían protegerse de la pandemia. Entonces, operaron a través del Zoom. Pero mandaron a las clases presenciales por una determinación de juicio absolutamente subjetivo, dando una opinión política y no médica, porque no son médicos, son abogados. Y entonces uno se pregunta hoy, simplemente como ciudadano, ya ni como periodista, ¿a quién tenemos que reclamar para acusarlos de irresponsabilidad? A la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se hace para decirle, señores, ustedes se equivocaron? Y lamentablemente, ojalá hubieran tenido razón ustedes, lamentablemente la razón la tenía el DNU presidencial. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿cómo determinamos el juego de las responsabilidades, ya que tanto le gusta a la Corte Suprema de Justicia y a los abogados apegarse a la ley? ¿Cuál es el porcentual de responsabilidad que se tiene ante el fallo dado? ¿Ninguna? ¿De verdad ninguna? ¿Ustedes creen que están exentos? ¿Ustedes piensan que resolviendo las cosas en conferencia por Zoom, porque ustedes estaban cuidando de no hacer una reunión presencial y dictaminar como dictaminaron, estuvo bien? ¿Ustedes están convencidos que estuvo bien? Porque así lo hicieron. ¿Y no tienen ni siquiera un poquitito de remordimiento? Nada, ¿no? ¿O sí? Y si lo tienen, ¿qué van a hacer? Por eso, cuando el más humilde, cuando el que no tiene ni voz, y a veces ni voto, porque cuando votan lo traicionan, el que sufre las consecuencias en silencio, el que hace caso a todas las indicaciones, muchas veces contravencionales, de uno que dice una cosa y otro que dice otra, el pueblo silencioso, el sufriente pueblo argentino, está muy cansado, muy agotado de los que tienen coronita, de aquellos que se sienten superiores y que dictaminan, ya sea desde la política, ya sea en su momento de la dictadura de las Fuerzas Armadas, y ya sea en este tiempo de la dictadura judicial. Y si no, el refugio en la República Oriental del Uruguay para exiliarse judicialmente después de haber movido todos los violines
con la complicidad de los jueces para encarcelar a todo el mundo que pensaba distinto al gobierno anterior, y cuando me puede tocar a mí, pero con prueba, me escapo, me voy al Uruguay. Y mientras Rodríguez Simón está en el Uruguay, y la Cancillería uruguaya armó una comisión de 7 para opinar si acepta el pedido de asilo político, le recordamos a los uruguayos que este señor tiene residencia en Uruguay, por lo tanto ya con eso solo no le cabe el hecho de exiliado, porque tiene residencia en Uruguay. Pero bueno, dejemos eso para otro tiempo. ¿Cómo hacemos para tratar de explicarle a los señores de la mesa del campo que han determinado no mandar carne porque están desconformes que no se pueden llevar los dólares de la exportación de la carne porque el gobierno le prohibió por un mes, más allá que nosotros creemos que no es la medida adecuada? Entonces inmediatamente la mesa de enlace responde: no mandaremos Hacienda. ¿Cómo se le explica a estos señores que solamente quieren contar billetes y que tenían un ministerio para las vacas, pero no tenían un ministerio, en el gobierno anterior me refiero, para la salud, era una secretaría? ¿Cómo se puede explicar que las vacas tenían un ministro y trabajo una secretaría y salud una secretaría? ¿Cómo se explica eso? Por eso apoyaron al gobierno que se fue, lo de la mesa de enlace. Ahora no quieren mandar la carne, no quieren mandar las vacas. Miren, déjenla en el campo, que engorden un poco más. Estamos en el tiempo de la especulación, en el medio de una pandemia, de los hacendados. No tienen vergüenza. La verdad, no tienen vergüenza. Más allá, repito, que nosotros creemos que el gobierno se equivoca con esta medida, porque los controles hay que hacerlo, como dijimos siempre, en la diferencia que hacen entre lo que mandan, lo que ganan, entre costos y beneficios, pero que ellos respondan de esa manera, pensando el gobierno nos castiga porque no podemos exportar y entonces nosotros no mandamos la carne para que nadie consuma. No me importa el ciudadano argentino. Y claro, ¿qué le va a importar? Si le hubiera importado, pero él no se hubiera visto obligado a hacer el primer estatuto del peón de campo, cuando era secretario de Trabajo y Provisión, que fue lo primero que hizo. Y si no hubiera pensado en la explotación que se le hacía a los periodistas, no hubiera sido lo segundo que se hizo, el Estatuto Profesional del Periodismo, sin saber, claro, de la prensa canalla y de lo desagradecido de esa prensa, o de algunas conducciones de Guatre que terminaron votando por Macri y armando el partido FE como pata de ese acuerdo, porque como el kirchnerismo lo había puesto preso al secretario, la venganza era trabajemos para Macri. Todo está muy confuso, todo está muy revuelto, todo está en un punto de ebullición, mientras la gente se está muriendo y los anticuarentena siguen discutiendo si es una gripe, si es un invento o si en la vacuna le ponen un chip. Y mientras esto pasa, y mientras algunos no le importa nada porque se creen imbatibles y no se cuidan, no tiene que ser optativa la vacuna. Van a tener que determinar cuando esté la cantidad de vacunas necesarias que sea obligatorio, porque si el mundo no se vacuna, vamos a estar siempre en la misma situación. Porque no hay solamente anticuarentenas aquí, lo hay en todo el mundo. Estamos como estamos porque somos como somos, aunque parezca una verdad de perogrullo. Pero simplemente eso. El que no sabe si va a comer esta noche, no entendió mucho el fallo de la Corte. Los que se dedican a la profesión de abogados entendieron, algunos a favor, otros en contra. Pero la mayoría sabe que vivimos una democracia fraudulenta porque no hay justicia. Y si uno de los tres poderes no funciona, la democracia es fraudulenta.
señores de la Corte, el DNU tenía razón, ustedes se equivocaron, los muertos en la Argentina no los paga nadie.